Aquí tenéis una gráfica desde el año 92 hasta el último año que tenemos cifras, que es el 2009. De la cantidad de impuestos que se han ido a Madrid desde Cataluña y no han vuelto. O sea, de los impuestos que han pagado los García de Cataluña que han ido a Madrid y no han vuelto. Y tenemos que el último año, por ejemplo, que está contabilizado, el 2009, la cantidad ascendió a, cogeros a la silla, 16.500 millones de euros. Para que os hagáis una idea, si cogemos los 16.500 millones de euros anuales y lo dividimos por 365 días que tiene un año, tenemos la cantidad de 45.200.000 euros cada día. No os lo voy a dibujar, pero imaginaros un tren que sale cada día de Barcelona con 45 millones de euros a Madrid y vuelve vacío. Esto cada mañana, cada día del año. Se van 45 millones de euros a Madrid y el tren vuelve vacío. Bueno, pues estos son los impuestos que se van y no vuelven. Si nuestros impuestos se quedaran en Cataluña, es decir, el 100% de lo que pagan, de esos 100 euros que veíamos antes, se quedaran y se reinvirtieran en Cataluña, de entrada no habrían recortes. Cero. No estaríamos hablando de recortes. Por ejemplo, para que tengáis una idea, recortes a universidades, que eran 144 millones, pues solo que durante 3 días el 100% de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña se quedaran aquí, estaría pagado. Recortes en sanidad, 621 millones, en 14 días estaría pagado. Recortes en funcionarios, 320 millones, en 7 días estaría pagado. Pero no solo esto, es que si el 100% de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña se reinvirtiera en Cataluña, como ocurre en el País Vasco, resulta que podríamos hacer cantidad de infraestructuras que ahora no podemos. Por ejemplo, 11 centros educativos cuestan 44 millones de euros. ¿Qué quiere decir eso? Que en un día de que el 100% de nuestros impuestos se quedaran aquí, recuperaríamos esos 45,2 millones que se van cada día y no vuelven, con lo cual podríamos pagar por la construcción de 11 centros educativos. Un hospital de media cuesta 70 millones, pues también en un día y medio estaría pagado. Los accesos al puerto de Barcelona, por ejemplo, esos famosos accesos que nunca llegan, cuestan 100 millones. En 2 días y medio estarían pagados. Hizo una comparativa, el año 92, el año 2002 y el año 2012, y vio que, ostras, que apenas había cambios. Está todo igual, más o menos. Y hizo lo mismo con Madrid. ¡Ostras! Sorpresa, resulta que en Madrid se han construido en 20 años 800 kilómetros de autovías, cuando solo en Barcelona, alrededor de Barcelona, 20 kilómetros en el mismo periodo de tiempo. Bueno, una cosa difícil de entender. Pero no solo esto, y los peajes. Porque, a ver, Raúl, cuando estuvo en Madrid, se fue a Ciudad Real, se fue a Toledo, a varios sitios. Y la verdad, no recuerda haberse metido la mano en el bolsillo ni un solo día para pegar un solo peaje. El porcentaje de funcionarios sobre la población activa de las distintas comunidades autónomas, aquí lo tienes, verás que bueno, la mayoría están entre un 15, un 20%. ¿Dónde está Cataluña? Cataluña no llega ni al 10%. O sea, de cada 100 ciudadanos que trabajan, menos de 10 son funcionarios en Cataluña. Cualquier otra comunidad tiene muchos más funcionarios por habitante que Cataluña. ¿Hemos intentado algo para cambiar esta injusta situación? Que sí, y varias cosas. Mira, te cuento. Primero, hace años pedimos un concierto económico. Nada nuevo. Exactamente lo mismo que tiene el País Vasco y Navarra. ¿Cuál fue la respuesta de Madrid? Que no, que esto era inconstitucional, que denegado. Bueno, luego aprobamos un nuevo estatuto que incluía una mejor financiación para Cataluña. ¿Cuál fue la respuesta de Madrid? Que no, denegado. Luego dijimos que queríamos negociar un pacto fiscal con un porcentaje en solidaridad, cosa que no tiene ni el País Vasco ni Navarra ni nada. O sea, continuamos siendo solidarios con España, pero marquemos un límite. También dijeron que no, que eso ni de hablar. Y últimamente hemos dicho, bueno, como mínimo, paga lo que debes. O sea, si has presupuestado una serie de inversiones en Cataluña que no se han cumplido, hemos llegado a una serie de acuerdos, una serie de transferencias que no se han hecho, páganos como mínimo esos 8.000 millones para que no te tengamos que pedir prestado. Primero paga lo que debes. Pues han dicho que tampoco. Que pedir prestado siempre y cuando paguemos interés, ahí podemos hablar. Ahora pagar lo que nos deben no. ¿Cómo es posible que desde Cataluña no podamos cambiar nada? Bueno, pues fácil. Aquí tenemos la famosa Constitución española que todos hemos oído hablar. Aceptaré el estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que aquí tenemos el Tribunal Constitucional, 100% politizado y en la nómina del Estado. O sea, que incluso cuando algo se aprueba, luego lo pueden tumbar. No hay ningún problema.